El Hospital de Sant Joan de Alacant comienza a recoger muestras a los pacientes en sus coches para hacer las pruebas del COVID-19. En las últimas horas ha llegado el material sanitario a los hospitales y centros de salud de la Comunidad Valenciana. Meliá Hoteles presenta un ERTE a sus más de 8.300 trabajadores tras el cierre de sus hoteles. En la provincia de Alicante el expediente afecta a las plantillas de los establecimientos de Alicante y Benidorm, a Meliá en Alicante, Villa Aitana, Pelícano Soca y El Gran Sol. El taekwondista ilicitano Raúl Martínez se siente aliviado tras la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio. El deportista iba a competir por primera vez en una cita olímpica. Se encuentra pasando la cuarentena en Girona junto a su mujer y ya había afirmado días atrás que el aplazamiento era la mejor solución para todos. El presidente de la Diputación Provincial de Alicante apuesta por paralizar las empresas no imprescindibles para evitar más contagios y proteger la salud de los empresarios y trabajadores. En esta línea, el alcalde de Alicante, Luis Barcal, ha instado al Gobierno de España a que con urgencia endurezca las medidas de confinamiento de la población para frenar la propagación del COVID-19. Barcal pide que se restrinja aún más la actividad industrial en la ciudad de Alicante. Durante ayer y hoy el equipo COVID, como se les conoce a estos profesionales sanitarios del Hospital de Sant Joan en Alicante, han hecho 110 test al personal sanitario con síntomas y a enfermos que cumplen determinados criterios y que además han sido citados por su centro de salud y llevan tiempo esperando a que se les realice estas pruebas. Estas pruebas, llamadas PCR, se realizan en esa carpa de allí, ubicada en uno de los parkings del Hospital de Sant Joan, aquí en Alicante. Son unas pruebas que se realizan únicamente al personal sanitario del hospital y a pacientes de otros centros de salud que vienen hasta el hospital para hacerse estas pruebas. Sobre todo son personas que presentan síntomas del coronavirus y se hace una prioridad a aquellos pacientes inmunodeprimidos y a las embarazadas con estos síntomas. Hasta el momento, varios enfermeros del departamento se desplazaban a los domicilios a recoger las muestras. Un trabajo laborioso y con pocos resultados. Con este nuevo sistema se prevé aumentar la capacidad de diagnóstico, ya que son los propios pacientes los que se desplazan con sus vehículos hasta el hospital y sin bajarse del coche se les toman muestras de la nariz y la boca. Hoy con 80 también nos vemos bastante desahogados, entonces le hemos dicho a nuestro coordinador que nosotros somos capaces de asumir más gente. Los profesionales de este equipo de Sant Joan esperan una orden desde la Generalitat para poder hacer más tests. ¿El problema? El problema es el material, que si no tenemos material de protección no se puede hacer, evidentemente, y si no hay reactivos en los laboratorios para hacer la prueba y de saber el resultado, pues tampoco tiene sentido que estemos recogiendo aquí muestras si se van a congelar en el hospital. De momento prioriza al personal sanitario para poder reponer la plantilla cuanto antes, las embarazadas o personas que estén en riesgo. Presentes 43 más 306 votos emitidos telemáticamente. Respaldo abrumador del Congreso de los Diputados a la prórroga del estado de alarma que ha defendido el presidente del Gobierno ante un hemiciclo al que han asistido poco más de 40 diputados y menos de una decena de ministros. Comparezco, por tanto, señorías, ante la Cámara para solicitar tiempo. Y, señorías, comparezco también ante la Cámara para proponer otro bien igual de precioso en un momento tan crítico como el actual, que es unidad y lealtad. 321 votos a favor, 28 abstenciones y ningún voto en contra. Se han abstenido las formaciones independentistas y soberanistas de RC, Junts per Cat, EH Bildu, la CUP y el BNG. El apoyo ha provenido de siglas de izquierda como Unidas Podemos o Más País y de derecha, casos del PP, Vox y Ciudadanos. A pesar del gran apoyo, no han faltado las críticas al Gobierno, desde las que han exigido un confinamiento más duro, formaciones independentistas y la mayoría de los partidos minoritarios, a las que han acusado al Gobierno de una actuación inicial tardía, como han argumentado sobre todo PP y Vox.
Pero el Gobierno animó a centenares de miles de personas a manifestarse masivamente el 8 de marzo y autorizó cientos de eventos masivos esos días. Ustedes lo han hecho todo tarde y ustedes lo han hecho todo mal. Los españoles sufrimos ahora su sectarismo, su incapacidad y su falta de previsión. Sánchez ha dejado claro, en referencia a las reclamaciones para endurecer el confinamiento, que lo que busca el Gobierno es el equilibrio entre las severas medidas actuales de contención y la posibilidad de que, terminadas estas, el país retome rápido el dinamismo económico. Y frente a las promesas de la oposición de investigar la gestión y exigir responsabilidades, ha dicho que él se defenderá, pero no ahora, y ha apelado a la unidad para hacer frente al enemigo que tienen en común, el virus. La crisis sanitaria en la que estamos sumidos ha provocado la caída de los servicios turísticos en Alicante y la consecuente paralización de la actividad. La cadena de hoteles Meliá ha presentado un ERTE para sus más de 8.000 trabajadores en toda España, entre los que están los establecimientos de la provincia de Alicante. En la provincia de Alicante, el expediente de regulación de empleo temporal de los hoteles Meliá afecta a los establecimientos de la capital, Alicante, y también de Benidorm, a los establecimientos Meliá, Alicante, Villa Aitana, Pelícano, Socas y el Gran Sol. Se excluye a personal directivo y directores de los hoteles, de los propios establecimientos que mantienen sus funciones, pero se les rebaja el sueldo en un 50%. También hemos conocido durante las últimas horas que el Hércules Club de Fútbol ha presentado un ERE temporal, un expediente de regulación de empleo, para 70 empleados del club. Es el primer club de fútbol español que presenta un ERTE. El club blanquiazul alicantino ha presentado este ERTE al abrigo del Real Decreto del 17 de marzo y se acogen a las medidas extraordinarias para paliar el impacto del COVID-19. El ERTE afecta a 70 trabajadores del club de fútbol. Es el primer club de toda España que presenta este expediente de regulación de empleo. Se extienden los expedientes de regulación temporal de empleo en las empresas españolas, los ERTE. Uno de los mayores, el del Corte Inglés, ha anunciado que afectará a 26.000 trabajadores de la gran cadena de distribución. Numerosas compañías se acogen a la figura de suspensión de empleo temporal para hacer frente a los daños económicos por el coronavirus dentro de nuestro país. Los hoteles vacíos de turistas también presentan en trabajo expedientes de regulación temporal de empleo. Lo hace Meliá para más de 8.000 trabajadores. El grupo hotelero Riu realizará una suspensión para 5.500 empleados. NH Hoteles inicia procedimiento para 3.600 trabajadores. Los expedientes llegan a los grupos audiovisuales. Mediapro suprime 1.200 empleos durante esta crisis. La cadena de distribución macro mayorista también ha anunciado un acuerdo con los sindicatos para reducir plantilla. Uno de los sectores más castigados, el del automóvil. Unas 5.000 personas en ventas y fábricas se quedan sin empleo durante este tiempo. La aerolínea Iberia, que ya presentó un ERTE para 14.000 trabajadores, ha anunciado un complemento para los trabajadores afectados. De esta original manera, la policía local, los bomberos y Protección Civil de Alicante han agradecido dentro de sus vehículos y con las sirenas y han mandado un mensaje por megafonía a todos los ciudadanos que cumplen las medidas del estado de alarma y por otro, haciendo un llamamiento a los que no hacen caso para que se queden en casa. Los cuerpos de seguridad han recorrido los barrios de Alicante y han hecho una mayor presencia en los que más problemas tienen de gente en las calles. Todo acto es poco para concienciar a las personas de que estar en casa es la decisión más sabia y solidaria en estos momentos, en que la lucha contra el coronavirus es cosa de todos.
El Hospital de Sant Joan de Alacant comienza a recoger muestras a los pacientes en sus coches para hacer las pruebas del COVID-19. En las últimas horas ha llegado el material sanitario a los hospitales y centros de salud de la Comunidad Valenciana. Meliá Hoteles presenta un ERTE a sus más de 8.300 trabajadores tras el cierre de sus hoteles. En la provincia de Alicante el expediente afecta a las plantillas de los establecimientos de Alicante y Benidorm, a Meliá en Alicante, Villa Aitana, Pelícano Soca y El Gran Sol. El taekwondista ilicitano Raúl Martínez se siente aliviado tras la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio. El deportista iba a competir por primera vez en una cita olímpica. Se encuentra pasando la cuarentena en Girona junto a su mujer y ya había afirmado días atrás que el aplazamiento era la mejor solución para todos. El presidente de la Diputación Provincial de Alicante apuesta por paralizar las empresas no imprescindibles para evitar más contagios y proteger la salud de los empresarios y trabajadores. En esta línea, el alcalde de Alicante, Luis Barcal, ha instado al Gobierno de España a que con urgencia endurezca las medidas de confinamiento de la población para frenar la propagación del COVID-19. Barcal pide que se restrinja aún más la actividad industrial en la ciudad de Alicante. Escuchen la dramática experiencia de estos españoles que han llegado al aeropuerto de Alicante-Elche tras más de 32 horas de viaje en un avión que ha hecho escala en Tailandia, India, Rusia y Lituania. Hemos entrado en un vuelo 3 horas más tarde y después hemos estado esperando como otras 5 horas hasta que por fin nos han cambiado de vuelo y hemos podido venir. Me da pena llorar porque la indignación es sumada a todo esto. Los alemanes nos han expatriado por 300 euros y a nosotros nos han puesto vuelos de 1.300, cuando aquí la gente tiene menos dinero y va a tener una situación económica muy complicada. Entonces ha sido muy difícil. Hay mucha gente todavía allí porque no ha podido coger este vuelo. Y los que lo hemos hecho, muchos nos hemos quedado con muy pocos ahorros. 39 españoles, que en su mayoría estaban de vacaciones en Bali, Indonesia, acaban de regresar a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Y aunque sus viajes no ha sido todo lo que ellos esperaban, se sienten aliviados de estar en suelo nacional. Cuando nos dijeron que iba a ser directo, no ha sido directo, dijeron que íbamos a tener una parada en Letonia, hemos parado en Rusia, en Tailandia, en la India. Unas condiciones bastante malas, además era un avión de estos express, con lo cual no había ni televisión ni nada. Fatal, muchísimo frío, hambre, sed, nos daban agua en vasitos de vez en cuando, fatal. Yo mala, el coronavirus no lo voy a coger porque no me sale de los cojones, hablando mal y pronto, pero un constipado y una neumonía por mi propia y por el frío que he pasado y la ansiedad y la angustia y todo, seguro que sí. Nos ha costado 3 o 4 días coger el vuelo después de que nos cancelasen todo. La embajada nos ha hecho pagar 1.000 euros por un vuelo sin decirnos que hemos parado en India, en Tailandia, en Rusia. Hemos estado 35 horas para venir a España y nos han dado 2 botellas de agua por pareja en estas 30 horas y poco más. Estamos un poco hasta los mismos. Estas personas, que desde Alicante ya se dirigen a sus domicilios repartidos por todo el país, han llegado a bordo de un vuelo charter que poco después de tomar tierra vuelve a la capital de Lituania, Vilna, con un pasaje repleto de nacionales de ese país que estaban en España. El taekwondista ilicitano Raúl Martínez se siente aliviado, ha dicho textualmente, tras el aplazamiento por la crisis sanitaria del coronavirus de los Juegos Olímpicos de Tokio, cita para la que había logrado clasificarse el pasado mes de diciembre. Yo personalmente me siento aliviado. Tenía muchas ganas de escuchar esta noticia, puesto que hace unos días el Comité Olímpico Internacional comunicaba que se mantenía la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para este verano, y yo ya dije que me parecía una locura, que ahora mismo la prioridad es vencer al coronavirus entre todos, quedándonos en casa y bueno, entrenando en casa no se pueden preparar una cita tan importante como son unos Juegos Olímpicos. Ahora sí, con esta medida que considero que es la más sensata, podemos estar tranquilos, podemos quedarnos en casa, pensar en la prioridad y bueno, en entrenar para no perder la forma y esperar a que todo esto pase lo antes posible. El deportista, que iba a competir por primera vez en una cita olímpica, se encuentra pasando la cuarentena en Girona junto a su mujer
y ya había afirmado días atrás que el aplazamiento era la mejor solución para que todos los atletas pudieran competir en igualdad de condiciones. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, insta al Gobierno de España a que con urgencia endurezca las medidas de confinamiento de la población para frenar la propagación del COVID-19 y propiciar de esta manera una salida de la crisis más próxima y un menor número de personas afectadas y fallecidas como consecuencia de este virus. El alcalde solicita al Gobierno de España que restrinja en Alicante aún más la actividad para que se limite a lo estrictamente esencial, paralizando aquellas empresas que no sean imprescindibles para los ciudadanos. En esta línea se ha expresado también el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, en una entrevista concedida al programa Alicante Actualidad. El presidente de la Diputación Provincial de Alicante está de acuerdo con las declaraciones del alcalde Luis Barcala de paralizar más las empresas, el sector industrial de la provincia de Alicante, para evitar más contagios y proteger la salud de los empresarios y de los trabajadores. Mazón insiste en que no se puede paralizar todo, porque sería un desastre para la economía alicantina, pero antepone la salud y la seguridad en estos momentos de crisis sanitaria. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con el alcalde de la ciudad, pero es que también estoy de acuerdo con el presidente de la Generalitat. Es que en un encuentro virtual que he tenido con él hace un rato le he animado a que siga insistiendo al presidente del Gobierno a reforzar estas medidas de seguridad. Sí que quisiera aclarar dos cuestiones en este sentido. La primera, para que se entienda bien y luego nadie saque de contexto ningunas palabras que también estamos viendo que se están sacando de contexto algunas cosas que se están diciendo. Si tenemos claro que lo primero y la prioridad es la salud de nuestra gente, que nada nos haga cambiar, que esa es la prioridad. Yo no participo del término quizá mediático o quizá escandaloso del cierre total, porque eso no existe. No puede haber un cierre total, es imposible. Sería tan malo como la libertad absoluta en estos momentos. Ahora, lo que sí que digo es que las administraciones tenemos que tener la capacidad de, incluso cada día, y si me apura, y cada hora, poder arbitrar las medidas que garanticen la menor propagación posible. Yo he hablado con ABECAL personalmente y he hablado con otros sectores fundamentales, como es el sector agroalimentario. Fíjese que en estos momentos, en el sur de la provincia de Alicante, el sector agroalimentario sigue pendiente no solamente del COVID-19, sino del trasvase Tajo Segura, del cual no nos olvidamos. Y si en estos momentos tenemos carestía de alimentos y hablamos de la alimentación y del sector agroalimentario, es el peor momento para que ocurra lo que ocurrió ayer, que es que la Comisión de Explotación del Tajo Segura volvió a no reunirse y a no aprobar el envío de agua para este mes. Estas son precisamente las medidas que el Gobierno de España no debe permitir que se tomen. Estas son las medidas que sí que no toca aplazar. Y desde luego, desde el punto de vista de la recuperación económica, lo que esta movilización de recursos económicos no es suficiente con una serie de avales, por importantes que sean, a través del ICO para las empresas. Hay que ir a la fiscalidad, hay que ir a la capacidad de consumo de las familias, hay que ir a la bajada de impuestos, hay que ir a las medidas de reactivación, hay que hacer un paquete histórico de medidas fiscales y de reimpulso para nuestros autónomos y para nuestras micropymes. Esto es fundamental y tan pronto como el pico haya tocado techo y empiece a descender, tenemos que estar ya preparados, como al menos desde la Diputación, en el marco de nuestras competencias, empezamos a estarlo ya con medidas de ese tipo que queremos poner en marcha y con planes especiales sectoriales para los cuales pediremos el apoyo de todas las administraciones. El Colegio de Podología de la Comunidad Valenciana propone dejar solamente los servicios mínimos de urgencia que eviten desplazamientos de los pacientes a los centros de podología que hay repartidos por todo el territorio, que solamente se hagan las curas de cirugía en el pie o en el tobillo, las infecciones de dolencias en pacientes de riesgo, como por ejemplo diabéticos o hemodiálisis, y posponer las citas de tratamientos que no sean de primera necesidad. Pero la orden del Real Decreto dictado por el Gobierno de España, con este estado de alarma, indica que pueden estar abiertos estos centros de podología, lo que provoca la indefensión, ya que no hay aprobadas ayudas para ellos si no están obligados a cerrar.
Solicitamos el cierre inmediato desde el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana, en conjunto con el Consejo, al Ministerio y a nuestra Consejería, de todas las consultas de podología, con la salvedad de que puedan atender a urgencias si lo precisen para no colapsar el sistema público. Por 4 motivos. 1. No podemos garantizar la seguridad de nuestros pacientes. 2. No tenemos material de EPI suficiente. 3. La restricción de movimientos dificulta que se pueda atender a pacientes. Y 4. El hecho de que no se haya considerado el cierre desde el Ministerio no permite a casi el 90% de nuestro colectivo acogerse de una manera clara y concisa a ningún tipo de ayuda. Ustedes nos prometieron que no nos iban a dejar atrás. Nos están dejando atrás. Por favor, cierren nuestras consultas. Por otra parte, quiero darle las gracias a todos los colegiados que han cerrado de forma voluntaria y responsable todas sus consultas para favorecer al no contagio. La Guardia Civil ha bloqueado una página web que estafaba a personas a las que pedía transferencias de hasta 1.000 euros bajo la apariencia de una donación para luchar contra la pandemia del coronavirus. Fruto de estas investigaciones, ha sido posible bloquear una página web www.donacionescoronavirus.es que estaba dedicada a una posible estafa a través de esta página. Estaban pidiendo transferencias bancarias de hasta 1.000 euros para luchar contra el COVID. A diario, también, hemos detectado bulos y posibles estafas sobre las que advertimos a la ciudadanía a través de nuestras redes sociales. Y seguiremos insistiendo en ello para que las personas no se vean afectadas. En este sentido, recuerdo que la Guardia Civil ha puesto en funcionamiento un correo electrónico ciberestafas@guardiacivil.org para que nos puedan informar de cualquier posible estafa y podamos investigarlo. El Servicio de Emergencias 112 de Alicante destaca la importancia de prestar atención a detalles que, sin darnos cuenta, pueden provocar un incendio en nuestro hogar. No intentar no hacer mucho movimiento, no tocar ningún tipo de interruptor para no generar ninguna chispa que pueda activar un poco lo que sea la inflamación de esa nube de gas, ¿vale? Ventilar es una medida básica para diluir un poco lo que es la proporción, el rango de inflamabilidad de ese gas en la atmósfera que tenemos y sobre todo intentar ventilar, como he dicho, la habitación para que ese gas se disipe, siempre cuando sea una fuga menor. De cualquier manera, cuando las fugas de gases son muy grandes, lo que suele pasar es que estamos por encima del límite superior de inflamabilidad y no se puede producir la explosión porque falta oxígeno para generar ese ambiente o ese rango de proporción entre oxígeno y combustible para que se pueda producir la explosión, la deflagración. Los escapes de gas se suelen producir por un descuido o por un mal mantenimiento de la instalación. Dependiendo del tamaño de la fuga, un escape de gas puede acabar en asfixia, intoxicación por inhalar monóxido de carbono, incendios e incluso explosiones. Aprender a reconocer un escape de gas y saber cómo se debe de actuar es de vital importancia para evitar accidentes. Todo este tipo de precauciones que puedan generar algún tipo de energía de activación o de chispa que genere un poco lo que es la explosión. ¿Vale? Como digo, no hay que hacer tampoco ponerse a hacer ninguna intervención de socorro, de auxilio, sin haber llamado previamente al 112 para activar todo lo que son los servicios de intervención. Evitar entradas y salidas de corrientes y ventilar lo más pronto posible son solo algunas de las indicaciones que tenemos que tener en cuenta. Avisar a los bomberos es una decisión segura. Y ya saben, llamar al 112. El Hospital de Sant Joan de Alacant comienza a recoger muestras a los pacientes en sus coches para hacer las pruebas del COVID-19. En las últimas horas ha llegado el material sanitario a los hospitales y centros de salud de la Comunidad Valenciana. Meliá Hoteles presenta un ERTE a sus más de 8.300 trabajadores tras el cierre de sus hoteles. En la provincia de Alicante el expediente afecta a las plantillas de los establecimientos de Alicante y Benidorm, a Meliá en Alicante, Villa Aitana, Pelícano Soca y El Gran Sol. El taekwondista ilicitano Raúl Martínez se siente aliviado tras la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio.
El deportista iba a competir por primera vez en una cita olímpica. Se encuentra pasando la cuarentena en Girona junto a su mujer y ya había afirmado días atrás que el aplazamiento era la mejor solución para todos. El presidente de la Diputación Provincial de Alicante apuesta por paralizar las empresas no imprescindibles para evitar más contagios y proteger la salud de los empresarios y trabajadores. En esta línea, el alcalde de Alicante, Luis Barcal, ha instado al Gobierno de España a que con urgencia endurezca las medidas de confinamiento de la población para frenar la propagación del COVID-19. Barcal pide que se restrinja aún más la actividad industrial en la ciudad de Alicante. Durante ayer y hoy el equipo COVID, como se les conoce a estos profesionales sanitarios del Hospital de Sant Joan en Alicante, han hecho 110 test al personal sanitario con síntomas y a enfermos que cumplen determinados criterios y que además han sido citados por su centro de salud y llevan tiempo esperando a que se les realice estas pruebas. Estas pruebas, llamadas PCR, se realizan en esa carpa de allí, ubicada en uno de los parkings del Hospital de Sant Joan, aquí en Alicante. Son unas pruebas que se realizan únicamente al personal sanitario del hospital y a pacientes de otros centros de salud que vienen hasta el hospital para hacerse estas pruebas. Sobre todo son personas que presentan síntomas del coronavirus y se hace una prioridad a aquellos pacientes inmunodeprimidos y a las embarazadas con estos síntomas. Hasta el momento, varios enfermeros del departamento se desplazaban a los domicilios a recoger las muestras. Un trabajo laborioso y con pocos resultados. Con este nuevo sistema se prevé aumentar la capacidad de diagnóstico, ya que son los propios pacientes los que se desplazan con sus vehículos hasta el hospital y sin bajarse del coche se les toman muestras de la nariz y la boca. Hoy con 80 también nos vemos bastante desahogados, entonces le hemos dicho a nuestro coordinador que nosotros somos capaces de asumir más gente. Los profesionales de este equipo de Sant Joan esperan una orden desde la Generalitat para poder hacer más tests. ¿El problema? El problema es el material, que si no tenemos material de protección no se puede hacer, evidentemente, y si no hay reactivos en los laboratorios para hacer la prueba y de saber el resultado, pues tampoco tiene sentido que estemos recogiendo aquí muestras si se van a congelar en el hospital. De momento prioriza al personal sanitario para poder reponer la plantilla cuanto antes, las embarazadas o personas que estén en riesgo.